Volvemos a esta casa, no es hotel, en un debate con candidatos por la ciudad de La Paz. Por el departamento de La Paz, en realidad. Quiero volver contigo, Jaime. Tuto Quiroga, ustedes en el corte lo decían, y aquí en el programa lo dijo también, ofreció en un acto de una verdadera unidad, etcétera, bajarse en función a lo que vaya pasando, ¿no?, en las encuestas, ¿no? Si es que el binomio Samuel Ernesto iría como segundo, él se bajaría y se plegaría con la finalidad de que no haya dispersión del voto. En caso de que sea Tuto el segundo en las encuestas, ¿ustedes se bajarían? Lo que no podemos hacer es dispersar el voto. Y eso lo hemos planteado como una propuesta política desde mucho tiempo atrás. Y en esa línea hemos estado trabajando y en esa línea tenemos hoy día resultados ya concretos, ¿no? Creo que en tu programa has mostrado las encuestas últimas que muestran antes de la alianza con el Movimiento Demócrata Social, muestran a Samuel Doria Medina con 23% y a Tuto Quiroga con 1%. ¿No? Juan del Granado estaba con 3 o 4%. Claro, yo veo una situación complicada para mi estimado amigo Andrés, porque de aquí al 6 de octubre, si es que Tuto Quiroga va a cumplir su palabra, él tiene que estar con el Jesús en la boca, porque todo su esfuerzo de campaña allá el 6 de octubre puede quedar en nada. Pero tendrá la satisfacción de haber tomado una decisión histórica. Pero esa no es la pregunta, Jaime. Yo te pregunto, si en caso de que Tuto fuera en un virtual, por supuesto, aquí nosotros jugamos a hacer mucho el tema de escenarios, es decir, que vaya a pasar, ya lo dirá la gente, la realidad es otra cosa. Lo que quiero saber es que en caso de que Tuto, cuando yo mostré las encuestas, Tuto no estaba como candidato todavía. Ese es un dato que hay que ponerlo sobre la mesa, creo. ¿Ustedes se bajarían? Porque ustedes han hablado de la no dispersión del voto, es decir, han sido realmente quienes han invitado el tema de lo del frente de unidad con la idea de crear un bloque lo suficientemente sólido para darle una batalla seria al movimiento al socialismo. En caso, eso no ha funcionado, no ha podido pasar, hemos hablado de la unidad posible y está bien porque así es la política. En caso de que Tuto sea el segundo, ¿ustedes se bajan o no se bajan? Yo creo que tu pregunta está mal dirigida, tiene que ir para allá. No, tranquilo, yo todavía se la voy a preguntar. Tiene que ir para allá por una razón, ¿verdad? Por una razón. No le puedes decir al que está hoy día en las encuestas por encima del 20%, si se bajaría frente al que está con 1%. Aquí hay una cuestión... Qué político más hábil que eres, Jaime. Realmente eres un congresista excelente, porque qué forma de decir la cosa. Pero bueno, la vamos a hacer. Tuto cumplirá la promesa de bajarse el 6 de octubre en caso de que el bloque Samuel Ernesto esté en mejores condiciones que cualquiera de los otros. Tuto ha planteado un reto que debería haber sido aceptado. Tuto le ha preguntado a la gente, a los candidatos, para que puedan aceptar este reto, porque es lo más razonable, y ha pasado en Sucre, y ha pasado en Beni, y ha pasado en todos esos lugares, y curiosamente, por los que hoy día pregonan ese tema, no lo aceptan. Les echó el guante Tuto y nadie lo ha recogido. No hay respuesta, o sea, nos han dicho que no, entonces ¿de qué estamos hablando? Ahora hay que ir a hacer la campaña, diputado. El tema es... Pero tú lo has señalado en varios medios, Andrés. Lo ha señalado que sí. Eso es muy importante, ¿no? El tema del reto. Mira, él lo dijo acá, en este programa, él estaba sentado justo ahí donde tú estás. Y él dijo, en caso de que yo vea que hay un candidato que es lo suficientemente fuerte, etcétera, 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 nosotros pensaríamos en bajar la candidatura para apoyar esta posible candidatura y así no dispersar el voto. Entonces, la pregunta es, ¿esa propuesta es en función a un acuerdo previo que haya que hacer con alguno de los partidos o en torno a una salud democrática, que no haya una dispersión del voto, etcétera? Es que justamente Tuto dijo eso claramente como un reto, ¿no? Es el reto de que en ese momento veamos quién está en mejor posición para que todos nos bajemos y apoyemos el carro. Y nadie le aceptó, ese es el tema. O sea, lo que me sorprende es la gracia con la que lo responden, ¿no? O sea, no aceptaron, no tuvieron el coraje de aceptar.
Entonces ya pues cambiaron las cosas. Y él dijo claramente, les voy a pedir si están de acuerdo. Ninguno estuvo de acuerdo, ni Juan ni Samuel. En todo caso, la dispersión que viene de Unidad Nacional o de la candidatura de Samuel, que le preocupa tanto hoy día, ¿por qué no le preocupó tanto el 2005? ¿Por qué no le preocupó tanto el 2009? Donde de verdad, la candidatura de Samuel Doria Medina perjudicó la oposición de ese momento, del 2005, y también la del 2009. ¿Inició un proceso el 2005 a Tuto Quiroga o el 2009? ¿No hay un 2009. proceso iniciado? El 2009, ¿verdad? Hay un proceso iniciado. Bueno, una de las motivaciones más importantes en política es el odio, querido. No, pero aquí no hay eso. No es un tema de que ahora nos toca, no. Aquí hay que plantearlo en cancha. La recepción que ha tenido Tuto Quiroga el 16 de julio en el desfile de TEAS ha sido espectacular. Yo le agradezco muchísimo a los paseños que le han brindado todo su apoyo. Y sorprendentemente ha sido un apoyo mucho más masivo que lo que yo esperaba, que cualquier opositor esperaba. Realmente ha sido un baño de gente muy hermoso. Realmente el pueblo paseño ha vitoreado y ha ovacionado a Tuto Quiroga esa noche. Y les agradezco mucho a los paseños porque le hemos demostrado que la gente quiere una alternativa seria, un político serio, un político que asuma el reto y que estemos trabajando en eso. A ver, no me quiero salir de este tema, Cacho. A ver, no es secreto para nadie los antecedentes que tiene Juan del Granado, no como MCM, sino él como individuo político. Ha estado antes con el MBL, con el MIR, ha tenido varios pasos por diferentes partidos políticos o agrupaciones políticas, etcétera, hasta que se conforma el Movimiento Sin Miedo, que luego tiene una alianza con el MAS, que termina la alianza con el MAS el año 2010. El 2010. Y un intento fallido de alianza con el Partido Demócrata, el Partido Cruceño. ¿Qué es lo que pasa con el Movimiento Sin Miedo? ¿Por qué no está pudiendo lograr concretar estas alianzas? Ahora mismo al Movimiento Sin Miedo lo estamos viendo en una soledad, digamos que absoluta, ¿no? Porque digamos que acá la Unidad Demócrata está claramente en las alianzas. También Tuto Quiroga está conformando una serie de alianzas basadas en otros criterios de los que la Unidad Demócrata, pero también existen unas alianzas políticas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el Movimiento Sin Miedo? Cuéntame, Cacho, por favor. No es verdad esto que tú señalas de que estamos en una soledad absoluta. Tenemos 52 alianzas efectuadas desde el año pasado. Las más importantes, las que resaltan más en este último tiempo son con Libertad de Pensamiento para Bolivia, Rebeca Delgado, con Fuerza Demócrata de Adriana Gil, pero tenemos otras 50 alianzas con sectores sociales que no necesariamente son expresiones políticas a través de partidos o agrupaciones ciudadanas, sino son sectores sociales que se han unido al Movimiento Sin Miedo para conformar un bloque popular de izquierda. Porque esa es la diferencia, Susana. Hay una derecha tradicional que la estamos viendo representada acá, pero también una derecha palaciega, ¿no? Y frente a eso está el Movimiento Sin Miedo conformando este bloque popular alternativo. No hay soledad ni mucho menos, más bien estamos trabajando vigorosamente, fuertemente en la consolidación de esta nueva acumulación política que tiene que sacar del estancamiento al país, de este ciclo político agotado, pero también de estas expresiones que quieren volver al pasado. Andrés critica, pero más bien parece que tiene una visión de añoranza sobre el pasado, ¿no? En la Alcaldía de La Paz, cuando habían recaudadores de ADN en la Alcaldía de La Paz, y que su función era recaudar plata. Creo que se han quedado todavía ahí. Y han sido incluso enjuiciados, el ex partido de Andrés. Entonces, hay esta visión de querer volver al pasado, ¿no? No es que nos están planteando una alternativa, ahí seamos claros. Nos están planteando volver al pasado, donde también ha habido corrupción, donde también ha habido autoritarismo, donde también se han saqueado los recursos naturales. Entonces, permíteme esto, yo creo que hay que situar bien este esfuerzo que tiene el Movimiento Sin Miedo de generar este bloque y de enfrentar a estos otros dos polos que les decimos que son la derecha tradicional y la derecha palaciega. Javier, ¿por qué te quedas en el MAS? Tú tienes un origen del Movimiento Sin Miedo y yo quiero saber por qué tomas esa decisión clarísima en el 2010. Bueno, por dos razones, ¿no? La primera es que
los nuevos dirigentes nacionales del MCM modifican los postulados iniciales de la fundación del MCM, ¿no? Y estos dirigentes nacionales, bueno, pues controlan el movimiento Sin Miedo y corresponde pues que avancen hacia donde quieren avanzar, pero los que creemos en un camino diferente no nos pueden pues exigir que nosotros también viremos hacia otro lado junto con ellos, ¿no? Pero en todo caso, eso lo verá el pueblo, ¿no? Si yo estoy equivocado o el MCM es el equivocado o estos dirigentes nacionales del MCM son los equivocados, se verá claramente en el mes de octubre. Pero la otra razón para mí es la fundamental. El país en estos momentos, en estos últimos 10 años, tiene un capital que no lo ha tenido nunca en su historia, ni llamándose Bolivia, ni antes de que se llame Bolivia. Un capital que podíamos haberlo tenido antes, cuando se descubrieron las grandes minas en Potosí, cuando se abrieron los grandes caminos a Santa Cruz, cuando se descubrieron los primeros yacimientos de petróleo, cuando se habló del litio hace varias décadas atrás, etcétera. Pero jamás dimos los pasos que debían darse como se están dando ahora. Y es un patrimonio que si no lo cuidamos, si no lo consolidamos, en cualquier momento se puede caer. Y esto te lo digo con pleno conocimiento de causa porque Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Juan de Granado nos están planteando volver a lo que era antes. Ellos no están de acuerdo con este proceso de cambio, con esta transformación, quieren volver atrás. Y si fueran nuevos líderes, si fueran líderes que nos están planteando una alternativa, etcétera, podríamos darles el beneficio de la duda, pero no es así. Son líderes que han tenido el control del país durante por lo menos 40 años, en calidad de ministros, parlamentarios, presidentes, vicepresidentes, etcétera, y resulta de que en esos 40 años no pudieron hacer lo que estamos haciendo y todavía nos están diciendo, ahora que hemos avanzado, que quieren volver a aquello. Entonces, si todos nosotros no nos ponemos a defender lo que hemos logrado, es muy probable que, como dicen, ¿no? Bueno, Evo Morales ya gobernó 9 años, entonces como si fuera un pasanaco, le toca al otro ahora y retrocedemos hace 10 años, realmente podemos volver a ser el país pobre, sumido en la desesperanza que era hace 10 años. Y eso yo, por lo menos, no estoy dispuesto a permitirlo y voy a embarcar todos mis esfuerzos para que así sea, ¿no? Gracias, Javier. Andrés, a ver, han habido 2 interpelaciones a la propuesta Tuto. Tuto sin duda alguna pretende por lo menos convertirse, o los medios han analizado el binomio Tuto como el que sería de alguna manera el polarizador, ¿no? Lo que no está mal, no quiero que se entienda como una cuestión negativa. Tuto declara en Herbol, esta mañana leí la noticia, que volverá al respeto a la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Pero cuando tienes una constitución aprobada con un 67% de los bolivianos, donde declara un Estado laico, ¿dónde metes al resto de las religiones? ¿Qué es lo que se está pretendiendo hacer entonces con volver al respeto a la Iglesia Católica? ¿A qué haces referencia con eso? Bueno, primero que es muy cómodo debatir con el pasado, pues, ¿no? La gente que está en el MCM, en Unidad Nacional, en el MAS, ha hecho política mucho tiempo atrás, ¿no? Antes, desde que yo estaba en colegio, le he escuchado de ellos, entonces, y me parece bien raro que se hable del pasado en esa lógica, ¿no? ¿Por qué no hablamos del futuro? Es más interesante, más difícil para ellos. Entonces, en esa lógica de hablar del pasado, pero yo reitero que la gente que quiera... Hablar del futuro, yendo a hablar al futuro. Ya. Entonces, en esta estrategia, a ver, ¿cómo se plantea Tuto Quiroga, no es cierto? Haciendo una declaración que volverá al respeto, dice, volveré al respeto a la Iglesia Católica. Eso no significa volver al pasado. Vale. Eso no significa arreglar lo que la gente ha considerado cambiarlo desde la perspectiva lógica y buena y razonable. Entonces se cambiarán las cosas que estén mal, pero el respeto a la Iglesia Católica no significa que el país vuelva a
tener ciertos criterios que la gente ha evolucionado de una manera que tiene todo el derecho de hacerlo. O sea, el respeto a la Iglesia Católica un montón de nuevas iglesias, es decir, a los evangélicos, los cristianos, hoy mismo se reconocen en la Constitución. Claro, hay que respetar muchísimo. Hay la libertad de culto, ¿verdad? Claro. Es decir, cada quien es libre de tomar una determinación en cuanto a la libertad de culto. Yo creo que hay que respetar a la Iglesia Católica siempre, pero también a las otras iglesias. Por supuesto. Lo que pasa es que la Iglesia Católica ha sido denostada en los últimos tiempos de una manera, pero torpe y soez. Entonces, independientemente que se respete a todas las iglesias, respetemos también a la Iglesia Católica. Eso no significa volver a pasado, sino significa respetar lo que la mayoría de los bolivianos considera como su religión, independientemente de quiénes estén ahí. El tema del volver al pasado, solamente sacando las cosas de contexto, es muy cómodo, porque en el pasado se puede debatir. O sea, compararnos con el pasado es muy cómodo para todos. Y les recuerdo que para mí el pasado son los 9 años del movimiento al socialismo y son los 14 años del MSM en la alcaldía. Eso también es el pasado. Yo tenía 26 años más o menos cuando el MSM ha entrado a la alcaldía. Es mucho tiempo y para mí eso es el pasado. Jaime, volveré contigo. ¿No ves alguna posibilidad de, volveremos al tema de las alianzas, alguna posibilidad de alianza con alguno de los bloques que tienes al frente? Con él. Con seguridad que este proceso de construcción de unidad, pues, Susana, nos obliga a que, llegado el momento, recibamos el apoyo, ¿verdad?, de estas otras fuerzas políticas, de estas otras candidaturas. Yo creo que la cosa ya está claramente planteada en términos de tendencia. Hay una candidatura, un binomio que ha logrado un posicionamiento y una favorabilidad, una intención de voto ya considerable, por encima del 20. Vamos a ver en las próximas encuestas, con seguridad que estarán por encima del 30, porque ¿qué simboliza el binomio Samuel-Ernesto? La construcción de unidad. Que eso no simboliza a Tuto ni simboliza a Juan, lo digo de la forma más respetuosa. Y la gente está buscando eso hoy día, ¿verdad? La gente no va a desperdiciar su voto. Entonces yo creo que ahí hay un hecho fundamental. Lo que la gente quiere escuchar, pues, Susana, es saber cómo vamos a plantear el debate y con quién lo vamos a plantear. Y el debate se tiene que plantear con el MAS, ¿verdad? Sin maquillajes. Hace un momento, Javier, cuando le preguntabas qué momento se pasó al MAS, eso es transfugio. Y hay que decirlo respetuosamente, con esa claridad. Él llegó como militante del MSM y en el Parlamento se quedó o se cambió y asumió la militancia del MAS. Ese es un delito electoral. Pero, claro, la fuerza del MAS permitió que aquello quede como quedó. Entonces hay que poner las cosas en su lugar. Y lo que tenemos que cuestionar e interpelar hoy día nosotros al MAS es ¿cómo es posible que en 9 años de gobierno, habiendo recibido Evo Morales más de 120.000 millones de dólares, hoy día tengamos todavía un hospital obrero, que es el mejor hospital que tenemos, donde hay habitaciones con 50 camas y un baño? ¿Cómo es posible que hoy tengamos gente que no puede acceder a la atención médica básica? Tiene que hacer colas, esperar semanas o meses porque los quirófanos no funcionan. Pero claro, frente a eso, aviones de 40 millones de dólares, frente a eso, autos blindados, frente a eso, palacios. Jaime, sabes que tú eres la tercera persona de la línea del partido al que representas que hizo una pregunta: ¿qué se hizo con los 120.000 millones de dólares que se han recibido desde el inicio del gobierno de Evo Morales? Javier, ¿qué se hicieron con esos 120.000 millones de dólares? Lo que pasa es que, por más aclaraciones que hagamos, cuando uno no quiere ver, no quiere escuchar, no escucha y no ve, pues. Y lo bueno de todo esto es que el gran conjunto de la población sí ve y sí escucha, ¿no? Tener una doble vía La Paz-Santa Cruz, con los conflictos topográficos y geológicos que hay en todo el trayecto, ese es un avance sin precedentes. Tener un satélite en el espacio cuando hay muchos de nuestros países vecinos más ricos, con mayor trayectoria tecnológica, etcétera, que no lo tienen, es un avance significativo. Haber recuperado todas las empresas estatales
en manos de transnacionales y haberlas puesto al servicio del pueblo, generando riquezas sin precedentes en el país. Eso también es lo que se ha hecho con estos, con todo el dinero que Jaime parece que no sabe dónde fueron. Y finalmente, resolver los problemas centrales de la población más vulnerable. Renta dignidad, Juancito Pinto para los niños que no tienen, desertan de los colegios, de las escuelas, el Juana Zurduy de Padilla para promover un parto seguro, y finalmente fondos que se han ido, como por ejemplo Mi Agua, a la gente que no tiene para su riego, el seguro agrícola, para gente que perdía todo su futuro en una granizada, en una helada, en un incendio, y otros como el teleférico, como San Buenaventura, como las carreteras que están construyendo en todo el país. Por lo tanto, tal vez sea bueno, ¿no?, que algunos políticos vayan al teleférico y bajen a ver qué se siente llegar del Alto a la ex estación de trenes en 10, 15 minutos. Tal vez sea bueno. Son muchos millones de dólares en programas de riego, pero la palta que consumimos es del Perú, la papa que consumimos es del Perú, la fruta que consumimos es del Perú. Pero ahora el trigo, el arroz, ahora son bolivianos. No, por favor. El 70% del trigo se sigue me tengo que ir a un corte, lamentablemente. Volvemos ya para hablar de los programas. Quiero hacerles unas preguntas a cada uno en cuanto a esto que tú dices, más de lo mismo. Entonces, ¿qué nos están ofreciendo diferente? ¿Y dónde está el más de lo mismo? ¿Sí? Quédese usted en Esta Casa No Es Hotel. Ya volvemos para hablar de los programas con los principales candidatos de cada uno de los partidos que hoy mismo se están presentando a la contienda del 12 de octubre.